Lograr una buena comunicación con nuestros hijos, que se sientan amados, abrazarlos, darles estructura, es una base para lograr una gran autoestima en ellos. Quédense con nosotros aquí en Nuevos Pasos para hablar de este tema. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en Nuevos Pasos y de verdad tener la oportunidad de hablar de este tema que me parece muy interesante e importante que los papás lo tengamos presente, la autoestima. ¿Cómo podemos promoverla a nuestros hijos? Bueno, pues quédense con nosotros para que nuestros especialistas nos guíen sobre este tema. Y me da mucho gusto que nos acompañe Patricia García López, quien es terapeuta familiar y consultora en escuelas. ¿Cómo te va, Patricia? Hola, Carmen. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y de verdad me encanta que los papás nos acompañen en este programa porque sé que ahora se involucran más en todo el proceso del embarazo, con las hijas, con la esposa. Y aquí está un papá responsable. Luis Colín, ¿cómo te va, Luis? Hola, Carmen. Muy bien. Dos hermosas niñas. Qué bien, felicidades. Gracias por la invitación. Al contrario. Rosario Salgado, psicoanalista y especialista en niños y adolescentes. ¿Cómo te va, Rosario? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Gracias a ustedes, porque este es un tema, como ya lo decía, que me parece importante hablarlo, porque se habla mucho de este tema de la autoestima, pero ¿cómo podemos definirla y tenerla clara? Porque se dice que algunos niños tienen la autoestima baja, otros alta. ¿De qué depende esto? Bueno, mira, en primer lugar, tu primer pregunta, ¿cómo podemos definir la autoestima? Es algo muy sencillo. La autoestima es el concepto que las personas tenemos acerca de nosotros mismos. Puede ser alta o puede ser baja. Sí. Una autoestima alta redunda en personas que tienen confianza, creatividad, que tienen la capacidad para conocer el medio que le rodea. Son niños que pueden arriesgarse, que pueden ser un poco más osados al incorporar el aprendizaje. Una autoestima baja, por el contrario, son pequeñitos que pueden ser pues mucho más reservados, más tímidos, introvertidos, que les cuesta mucho trabajo separarse de mamá o de papá, que pueden ser más dependientes o que pueden estar esperando que alguien más los empuje a cambio de tener de pronto la seguridad o la fortaleza como para arriesgarse. ¿Cómo hay factores en el ambiente que digamos que pueden influir en esta autoestima en los pequeños? Claro, yo creo que hay muchos factores que pueden influir en la autoestima, desde el vientre materno, casi, ¿no? O sea, yo creo que la aceptación que tú tengas de un niño influye en su autoestima, porque le estás diciendo que vale. Tú al aceptar a una persona le estás diciendo, tú eres valioso. Entonces, todas las actitudes que podemos tener como papás le van a dar mensajes a los niños. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué mensajes le estamos mandando a los niños? Pues es un mensaje que lo va a hacer sentirse valioso o que no lo va a hacer sentirse valioso, que que se va a sentir capaz de hacer las cosas independiente, que él puede o no. Luis, en tu caso, digo, tienes dos niñas pequeñas de 2 meses. ¿3 meses? 3 meses y 2 años. 3 meses, ajá. Sí. ¿Cómo crees que se está viendo reflejada la autoestima en tus niñas? Aunque son pequeñas, yo creo que ya vas viendo como signos de autoestima en ellas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Rafaela tiene, que es mi hija grande, tiene un carácter impresionante. Y, no sé, yo quería preguntar, perdón que me salga de la pregunta, pero ahorita me vino... Se te vino otra pregunta. El carácter se nace con carácter, la personalidad se va forjando. Un temperamento, naces con un temperamento. Pero la autoestima también se puede nacer con una autoestima grande o se va forjando también. Sí, yo creo que todos nacemos de cierta manera con una autoestima grande en el sentido con la capacidad para formarla, pero la vas como definiendo a partir de tus experiencias. O sea, si tú tienes experiencias de logro, ¿no? vas adquiriendo un autoconcepto de que tú puedes lograr cosas. La vas labrando. Sí, la vas labrando. Mira, la autoestima se forma a partir de esta primera relación del bebé con la mamá. El papá es importantísimo en la crianza y tú bien lo sabes, sí. Pero el papá en un principio sirve de sostén para la mamá, pero la manera como la mamá mira al bebé, cómo lo acuna, la seguridad con la que lo trata, la oportunidad con la que ejerce su cuidado materno, incide en este sentimiento, pero primerísimo, de seguridad que el niño tendrá y de confianza en que sus necesidades van a ser gratificadas. Entonces, esa es la raíz de la autoestima, independientemente. Claro, o sea, desde me van a dar de comer, me van a cambiar el pañal, entonces
están siendo gratificadas mis necesidades, me están viendo, soy alguien valioso. Y estás promoviendo esa seguridad. Estás promoviendo porque soy alguien valioso, o sea, me están cuidando. Entonces aquí es muy importante promover nosotros como padres esa autoestima en nuestros hijos. ¿De qué manera, por decir, Luis lo puede ir haciendo ahorita que sus niñas están pequeñas? Mira, de muchísimas maneras. Como decía, él ahorita, por ejemplo, en el caso de tu esposa, que es mamá de estas dos pequeñitas, pues tu principal sostén tiene que ir dirigido cuando los bebés son chiquititos a ella. Ahora tú tienes una niña más grandecita que ya reclama mucho de ti. Entonces, a partir de la manera como tú la respaldas, como tú respaldas a la niña, como le das seguridad a través del reconocimiento de lo que ella está haciendo, de los mensajes positivos que tú le mandas, porque fíjate que muchas veces como padres educamos a partir del no, educamos a partir de no hagas, no puedes subir esto, no puedes tocar esto otro. Entonces, si nosotros cambiamos esta manera de educar y educamos a partir del sí puedes hacer esto, del mira qué bien estás haciéndolo, mira qué bonito te está saliendo este trabajo. Claro, porque así promueves también la independencia, que es un elemento muy importante para la autoestima. Van de la mano. Yo no sé qué tan malo sea, pero yo soy muy permisivo, ¿no? Por ejemplo, veo a mi hija subiéndose al sillón, brincando, y mi papá o mi mamá lo primero que hacen es, no hagas eso. Bájate de ahí. Déjala. Era lo que te decían. Ajá. Rafaela, te puedes caer. ¿Y tú qué le dices? Nada más te puedes caer. Sí. Y hay momentos en los que sí tambalea y puede, está en riesgo de caer, ¿no? Y mira, ya, pero tenemos que dejar que se caiga. Yo creo que eso era lo que quería preguntar. ¿Está bien dejar que se caiga y... Mira, yo creo que estás tocando un punto bien importante y que puede enfocarse como desde dos puntos, ¿no? A su vez. Uno es la permisividad que nosotros debemos dar a los hijos. A veces se confunde la autoestima con la permisividad excesiva, el dejar que los niños hagan todo, que exploren todo, porque creemos que a través de esto les estamos dando más confianza. Y esto no necesariamente ellos necesitan estructura, o sea, generalmente en un ambiente donde hay límites, donde hay estructura, es donde realmente tú vas a forjar la autoestima. Y yo pensaría que sí, porque yo de repente mi niña que ahorita está empezando a dar sus primeros pasitos, dicen que cuando se caen hay que dejarlos que ellas solitas se levanten para crear como esta dependencia. Una experiencia. Independencia, perdón. Entonces sí lo he hecho. A veces estoy a punto de levantarla y digo, no lloró ni nada, entonces que se levante solita. No pasa nada, arriba. Exacto. Ese es el segundo punto. El segundo punto que mencionabas es el permitir que los hijos tengan sus propias experiencias, se arriesguen y que también sufran las consecuencias de la acción. Así que es. puedan ser positivas o negativas. Claro, ¿no? y vamos a seguir aprendiendo sobre este tema de la autoestima después de esta pequeña pausa, así que no se vayan. Ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Nuevos Pasos hablando de la autoestima y creo que hay muchas situaciones que de repente viven los niños que les puede afectar en la autoestima. A veces cuando no son queridos por el entorno, digamos, por sus familiares cercanos, en este caso los abuelos, que hay abuelos muy consentidores y muy sobreprotectores, pero hay otros que a lo mejor porque tienen problemas con los papás, entonces van directamente afectando a los hijos, ¿no? ¿De qué manera? No abrazándolos, no mostrando signos de cariño hacia ellos y sí hacia otros nietos. Bueno, mira, hay muchas cosas que inciden en la autoestima de los niños, ¿no? Para bien o para mal. Y si bien la figura de los abuelos es una figura importantísima hoy día con los nuevos estilos de parentalidad que hay, son papás que trabajan, la mamá muchas veces está fuera de casa todo el tiempo y los chiquitos tienen que estar al cuidado de los abuelos. Entonces hay abuelos valiosísimos que rescatan a los niños de la ausencia de los padres. Se vuelven también unos segundos papás para ellos. En muchos casos sí. En muchos casos sí. También hay otras veces en que los abuelos se tornan a veces demasiado sobreprotectores o que saltan por encima de la autoridad de los padres, modificando la sobreprotección realmente siempre es un mensaje que baja la autoestima, porque tú puedes pensar, ay, lo estoy cuidando muchísimo, entonces le estoy diciendo lo valioso que es porque lo cuido muchísimo, pero en realidad el mensaje es, no puedes. En el caso de que los abuelos se involucren tanto, ¿no? Hay veces que los niños no saben a quién obedecer, porque los abuelos se vuelven los padres.
¿no? Entonces, ¿ahí qué tanto afecta? Es que no hay una congruencia en la educación. Yo siempre pregono que la educación debe ser la misma en los diferentes ámbitos que rodean al niño, o más o menos la misma. Sí, porque da estabilidad, porque da una estructura y el niño entiende lo que tiene que hacer, sabe lo que se espera de él. Tú puedes cumplir lo que te piden si sabes lo que esperan de ti. Claro. Mira, por ejemplo, si en casa la regla es que los niños se tienen que sentar en la mesa a comer, esta misma regla debe prevalecer en casa de los abuelos. Lo que pasa es que si en casa de los abuelos los dejan comer frente al televisor y en casa los tienen comiendo en la mesa, entonces los niños, que son muy listos, pues captan que hay dos diferentes reglas, que no hay una manera de hacer las cosas. Van tomando de cada uno de los ámbitos lo que les conviene. ¿Y esto cómo afecta su autoestima? Necesariamente porque el sentido del deber, el sentido de la autoridad, de los límites, son aquellos parámetros que permiten que los niños se muevan en un ambiente seguro. El darles dos ámbitos tan diferentes, lo único que genera es inseguridad para los niños, porque no hay una manera de hacer las cosas. Entonces, por decir, aquí los niños que están en un entorno a lo mejor poco agradable, donde no tienen tanto cariño, digamos, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? El abrazo, que es tan importante. Un abrazo, un cariño que te da tu papá, tu mamá, la gente más cercana, lógicamente estás inculcando esta seguridad en él. Pero cuando no hay, ¿cómo se pueden afectar en su entorno, en lo familiar, en la escuela, en lo social? Claro, tú acabas viendo como un niño que no se siente aceptado, un niño que no se siente querido, que no se siente visto, empieza a tener como síntomas hacia afuera, ¿no? Tal vez no va a tener tanta confianza. ¿Pueden tornarse agresivos en algún momento? También, o sea, porque pueden irse para los dos lados, ¿no? Como muy ensimismados, o sea, dentro de ellos, o como enojados con el ambiente. Fíjate, Carmen, quisiera retomar el punto de los mensajes que le mandamos a los niños, porque hay veces que el mensaje gestual o corporal es uno y el mensaje verbal es otro. Entonces, de pronto le podemos decir a un niño que lo queremos mucho, que es muy importante para nosotros, pero físicamente y gestualmente les mandamos otro mensaje. Entonces, el abrazo es importantísimo, tener un niño aquí, el tenerlo seguro junto a nosotros es súper importante, pero si paralelamente esto no está acompañado de una actitud positiva y de un sentimiento de aceptación por el niño, por todo lo que él es en sus partes buenas y en sus partes malas, entonces el abrazo queda como un abrazo hueco. Claro, todo tiene que ser congruente, o sea, entero todo el mensaje. Luis, ¿cómo ves esto de la autoestima? Pues yo estoy aprendiendo mucho, vine a opinar, pero estoy muy preguntón. Sí, por supuesto, de eso se trata el programa. Yo quería preguntar cómo corregir, ¿no? O cómo hacer entender a un niño enfrente de los abuelos, cuando ahorita estaban diciendo que son dos reglas diferentes, cómo decirle, se tiene que hacer esto, enfrente de los abuelos, porque los abuelos normalmente dicen, déjalo. O a lo mejor hacerlo en privado, quizá, para no afectar la autoestima del niño, que no se siente exhibido ante los abuelos, pudiera ser. Sin afectar el Generalmente lo que conviene mucho es, primero, definir la regla con tu hijo, o sea, como solo, ¿no? Digo, obviamente también es importante hablar como con los abuelos, pero si tú tienes ya definida la regla con el niño, es mucho más fácil que ese niño la siga, porque ya sabe que eso es una regla, porque a veces como papás se nos ocurre en ese instante que quieres que hagan una cosa y ni siquiera les habías dejado claro lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, para poner límites, o sea, para poner cualquier regla, primero tienes que asegurarte que el niño entiende qué se espera de él. Y creo que eso nos pasa muy seguido como padre, que quieres corregir de una experiencia que no ha pasado nunca, ¿no? Que dices, oye, eso no se hace y, bueno, es que nunca había pasado. Entonces, me ha pasado, ¿no? Que, oye, mami, es que no se hace. Ya después te das cuenta de que tienes que enseñarle por qué no se hace. Mira, yo creo que estás tocando un punto súper importante que tiene que ver con la manera en que podemos ponerles límites a los niños. Hay unas reglas básicas. Uno es explicarles las cosas de manera clara.
2, hablarles en lenguaje concreto a los niños. Generalmente si nosotros les hablamos abstracciones, como el que tienes que ser ordenado, tienes que ser generoso, tienes que ser caritativo, no es un lenguaje comprensible para los niños. Si nosotros les hablamos en lenguaje concreto, por ejemplo, recoge tus juguetes, esto es algo que queda accesible para los niños. Y entonces... Y depende también mucho el tono. Porque si no, entonces vas a afectar su autoestima, ¿no? Si siempre le estás hablando enojado y le estás reprimiendo las cosas. Y si le estás hablando en gritos. Exacto. ¿No? O puedes porque entrar ahí en también conflicto. tiene que ver como también el reforzamiento. O sea, muchas veces vale más la pena decir, te felicito por eso. No sé, te felicito porque recogiste tus juguetes, en vez de recoge tus juguetes. O sea, muchas veces un reforzamiento te da la pauta para dar una regla, pero también ahí estás como fomentando una felicitación. Y vamos a seguir aquí en Nuevos Pasos hablando, por supuesto, más de la autoestima para que nos digan algunos consejos de cómo podemos elevar la autoestima de nuestros pequeños cuando la tienen muy baja. Ya volvemos. Continuamos aquí en Nuevos Pasos, hemos estado hablando acerca de la autoestima, cuáles son las causas que puede haber en nuestros hijos cuando tienen una baja autoestima. Por supuesto que hay muchísimas soluciones, no hay que cerrarnos el mundo y decir, ya mi hijo tiene autoestima baja, pues ya no sé qué hacer con él y pues así va a crecer toda su vida. Creo que nosotros como padres tenemos que ser responsables de fomentar en ellos una buena autoestima, pero ¿cómo coordinarlo también con la escuela, con las maestras? Porque a veces dejamos toda la responsabilidad, pero tampoco pues es ley lo que dicen las escuelas, ¿no? Claro, lo mejor siempre es trabajar en equipo con las escuelas. Una cosa muy importante, me parece que para la autoestima, es no etiquetar a los niños. No dejar que las escuelas los etiqueten ni nosotros mismos etiquetarlos. Cuando etiquetas a un niño, le cortas posibilidades. Entonces siempre hay que dejarlos ver que ellos no son, o sea, tal vez se portaron mal, pero no son malos. Eso. ¿No? O sea, como esta parte, porque si a ti te ponen una etiqueta y ya eres así, es como si no tienes chance de cambiar, ¿no? Claro. Y siempre si lo que estás haciendo una conducta, siempre puedes tener otra variedad de conductas, puedes cambiar y esto te da como más apertura. Mira, yo creo que si ponemos etiquetas a los niños, estas tienen que ser buenas, tienen que ser positivas. Y yo creo que Pati ahorita mencionó algo importantísimo, que es el señalar las conductas, no el señalar a toda la persona. Si tú, por ejemplo, dijiste esto estuvo mal hecho o no cumpliste el día de hoy con tu tarea, no es equivalente a ser un flojo. Eres un flojo o eres un incumplido o eres irresponsable. Yo creo que debemos cuidar mucho el lenguaje, porque este lenguaje va a incidir en el autoconcepto de ese niño. Sí, porque vamos y a ese lo mismo, autoconcepto va de la mano con la autoestima, ¿no? Es el conocimiento de tus capacidades también, ¿no? Es el estar consciente de qué puedo hacer. Y en el caso de mi hija Rafaela, la metimos a natación. Y de que la metimos a natación a la fecha, es una niña que saluda a todo el mundo, es una niña que, muy papá, sociable. Juegos, ahorita mami, ahorita, y se va a los juegos sola. Entonces creo que también las actividades físicas les ayudan muchísimo. Claro. Claro, y te dan la oportunidad de marcar logros, de marcar diferencias, o sea, de agarrar y decir, híjole, cuando tú llegaste a la clase de natación, no flotabas, no pataleabas, y de repente ve lo que lograste. Estás promoviendo sus fortalezas. Tú estar consciente de que vas logrando cosas, vas haciendo que hagas un autoconcepto positivo de ti mismo. Que soy capaz Entonces tú como papá puedes agarrar y marcar, mira lo que has logrado, ¿no? Y se los podemos dar desde ejemplos, desde, oye, ¿qué crees? Tú primero no caminabas. O sea, empezaste gateando y tuviste que hacer todo este esfuerzo para caminar, pero lo lograste. Mira, yo creo que esto nos lleva a algo muy relevante que tiene que ver con las oportunidades que les podemos dar a nuestros hijos de explorar y de desarrollarse. A veces creemos que saturar a los niños de clases extraescolares o de juguetes costosos o tenerlos pues con lo último de la tecnología es brindarles oportunidades y a veces llevarlos a un parque a caminar, el enseñarles algo de la naturaleza, el que hagan alguna exploración, el que hagan alguna actividad deportiva o diferente, no necesariamente que tenga que ver con una clase particular, pues es una oportunidad muy relevante para ellos de echar a andar sus capacidades, de comunicarse con los papás, de que los papás vayan reconociendo sus logros. Eso que acabas de mencionar, la comunicación, creo que me parece primordial,
que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, que si el niño sale llorando de la escuela o lo notas que está a lo mejor triste, aislado, que está como disperso, sí preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Claro. ¿Tuviste alguna situación en la escuela que te puso así? Y si es constante, lógicamente ya hay un foco de alerta para los papás y decir, algo está sucediendo aquí y está afectando la autoestima de mi hijo. Aparte de que se abre un canal que también promueve el vínculo, ¿no? Donde se platican cosas. O sea, también al preguntarle cómo estás y al promover la comunicación, le estás diciendo, lo que te pasa me importa. Eso. Y también en esa comunicación se puede trabajar con, hay soluciones, porque esa también es una parte importante de la autoestima. Que nosotros tengamos el concepto de que se pueden solucionar las cosas, de que hay maneras, o sea, de movernos para solucionar cosas. Entonces eso te hace como tener una mente proactiva y que no te hundas cuando ves que algo se cierra. Entonces, nuevamente te da como capacidades de decir, yo puedo afrontar cosas. Yo creo que como papá, Luis, surgen muchas dudas y preguntas acerca de este tema, ¿no? Muchísimas. Porque es como una gran responsabilidad decir, Sí. ¿de qué manera lo puedo llevar por el mejor camino? Lógicamente siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero en esto de la autoestima sí es un trabajo que se tiene que hacer constante día a día. Y más como papá, porque no pasas mucho tiempo al lado de tus hijos, por lo que decía Rosario hace rato, que estás siempre buscando lo mejor para ellos. Y muchas veces lo mejor no es el dinero, no es el tiempo. Es el calidad, tiempo, es ¿no? la calidad. El tiempo que calidad, pasas sí. con ellos. Entonces, para mí yo creo que pues, un buen abrazo, aunque estés poquito tiempo, ¿no? Un buen abrazo, un beso, aquí estoy. Y fíjate que retomando este tema de la comunicación, como papás muchas veces queremos hablar con los niños de lo que para nosotros es importante. Entonces sale un niño de la escuela o del kinder y de pronto le preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Entregaste tu trabajo o cómo te fue en esta actividad? Y entonces nosotros queremos interrogarlos Somos muy prácticamente complejos los adultos y los niños acerca de necesitan lo- un lenguaje sencillo. ¿Y cómo lo no, haces? y aparte de lo Escucha, que, pa- Carmen, de lo que escucha, para ¿ves? nosotros es importante. Entonces, a veces los niños te quieren hablar de su caricatura, de su programa, de su música. Y eso es bien importante, que nosotros hablemos con ellos de lo que para ellos es importante, porque eso va a crear un clima de comunicación y de confianza. Y lo que decías ahorita, le escucha, La sobre escucha, todo porque a eso. veces hablamos demasiado y no los escuchamos, ¿no? O Exacto. pensamos que sus ideas nos... Y a veces Y ellos lo sienten. No, y a veces si te quedas calladito, descubres que te empiezan a abrir todo un mundo, ¿no? Y no hay nada más reconfortante que una escucha activa. O sea, que estoy contigo y estoy totalmente atento a lo que dices porque lo que dices es importante. Y esto va a ayudar muchísimo en la autoestima del niño. Por último, ya que estamos terminando el programa, me encantaría seguir platicando más tiempo, pero pues el programa se termina, pero me gustaría que dieran una última recomendación para todos los papás que nos ven. Mira, somos modelos de nuestros hijos. Si nosotros nos cuidamos y nos respetamos, podemos enseñarle de esa manera a nuestros hijos a cuidarse y a respetarse. Así es. Luis. Pues quiéranlos mucho, abrácenlos, regañen menos y eduquen más. Eso, me gusta. Rosario. El tiempo de la crianza de los niños es muy efímero, pasa rapidísimo. Si invertimos este tiempo amándolos, cuidándolos, criándolos, enseñándolos, yo creo que va a tener muchas recompensas y mucha gratificación. Así es. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Lograr una buena comunicación con nuestros hijos, que se sientan amados, abrazarlos, darles estructura, es una base para lograr una gran autoestima en ellos. Yo soy Carmen Muñoz, los veo en el próximo programa de Nuevos Pasos y recuerden que no hay nada escrito para ser padres. Papá.